¿Qué tal? Buenos días con todos. Vamos a iniciar el día de hoy brindando una orientación, una capacitación respecto a un tema referido a lo que es la verificación del cumplimiento e implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, considerando que existe últimamente, pues ha habido cambios normativos y vamos a tratar de dilucidar algún tipo de controversia sobre este último cambio normativo. Para ello, vamos a iniciar revisando el marco normativo. Respecto al marco normativo, siempre vamos a enfocarnos, como siempre he precisado, al marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, que en este caso hablamos de la Ley 29783. Asimismo, tenemos su reglamento y sobre estos dos cuerpos normativos es que deben versar las demás disposiciones, es decir, en concordancia con esos cuerpos normativos. Los sectores pueden interponer o pueden precisar estándares superiores a lo que señala la Ley 29783. Es más, el propio empleador puede determinar medidas que vayan mucho más allá de las que señala la propia ley. Por ejemplo, la Ley 29783 te precisa, y su reglamento te precisa que tengas un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, esto te dice que tiene que ser en el marco de lo que señala esta propia ley, pero el empleador podría utilizar una ISO 45001, que en este caso se presume que el empleador va a satisfacer la ley 29783 y todavía va a considerar estándares superiores a los señalados. Por otro lado, respecto a esta temática que no es ajeno, tenemos la resolución ministerial 375. Si bien es cierto, en el estado de emergencia y en el trabajo remoto propiamente, no solo se ve lo que es una labor propiamente sin riesgos, ¿no? Sino que tenemos riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales asociados. Y finalmente, la resolución ministerial 1275-2021 del Ministerio de Salud, emitida por este ministerio. Debemos hacer una pequeña reseña sobre este cuerpo normativo. Si bien recordamos, el año 2020, el 29 de abril, se emite la resolución ministerial 239-2020 MINSA, la cual aprobaba pues los lineamientos para lo que es la prevención de la COVID-19. Pero esta resolución ministerial 239, al poco tiempo, el 8 de mayo del 2020, a través de una resolución ministerial 265, ejerce una modificatoria, la cual no es del todo, digamos que, contundente, ¿no? Porque a los 6 días adicionales, el 14 de mayo, se emite una modificatoria nueva, que es la 283. Posteriormente, ya transcurren unos meses y el 1 de julio se emite la resolución ministerial 448, la cual derogaba la resolución ministerial 239 y sus modificatorias, y además aprobaba los nuevos lineamientos para la prevención de la COVID-19. Asimismo, hacía unas modificatorias en una resolución ministerial 377. Cabe precisar que el mismo año 2020, después de unos meses, el 27 de noviembre, se emite la resolución ministerial 972, la cual deja sin efecto el artículo 1 de la resolución ministerial 448, es decir, la que aprobaba los lineamientos para la prevención de la COVID-19. Y ahí le precisa, en la actualidad, toda empresa, toda institución deberá regirse a lo que señala la 972. Sin embargo, en la actualidad, al día de hoy, el día 3 de diciembre del año en curso,
2021, casi un año después, más de un año, el Ministerio de Salud como entidad competente lo que hace es emitir una nueva resolución ministerial, la 1275, la cual derogaba la 972. Y esta norma ahora no aprueba los lineamientos, sino una directiva administrativa número 321 emitida por el mismo ministerio, la cual dentro de su estructura acoge ciertas modificatorias, como es una de ellas el que el empleador deba hacer seguimiento en base a un control con 2 dosis respecto a la vacuna. Sin embargo, sin perjuicio de lo ya mencionado en el ámbito normativo, hay que precisar que los 2 primeros cuerpos normativos que señalé, tanto la ley 29783 como su reglamento, lo que buscan es de que en el país se promueva una cultura de prevención de riesgos laborales. Es por ello que de forma tripartita se dice o le entrega la obligación al empleador para que sea un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Le dice, empleador, tú tienes el deber de prevención. A los trabajadores esta ley y su reglamento le dicen, ustedes tienen el derecho de participar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y el Estado se encarga de un rol de fiscalización y control. En este caso, si nos encontramos frente a trabajadores de la actividad privada, la competencia recae sobre la SUNAFIL. Vayamos a precisar un poco. Nosotros, y por favor les pido que podamos evidenciar bien este principio de prevención que se encuentra dentro de la ley 29783. Nos dice que el empleador es quien garantiza en el centro de trabajo, es decir, si tengo 10 sucursales, en las 10 sucursales como empleador debo garantizar que se establezcan los medios y condiciones necesarias que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Pero no le dice necesariamente solo de sus trabajadores, sino que también le dice y de aquellos que sin tener un vínculo laboral contigo como empresa, como contratante, como persona natural o jurídica, entonces tienes también que brindarles el mismo derecho a la protección. También tienes que protegerlos. Y si es que no llegases a cumplir con esta obligación, recuerda que existe un principio de responsabilidad, el cual le precisa, empleador, tú asumes las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole, a consecuencia de un accidente o una enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. Y aquí debemos precisar algo importante. Resulta que el empleador frente a este principio tiene una responsabilidad administrativa que es vista por SUNAFIL, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil que son vistas en sede judicial. Sin embargo, estas obligaciones se ven previstas dentro del cuerpo legal vigente en nuestro país. Dado que nosotros, como entidad del Estado, la SUNAFIL propiamente, realiza una fiscalización del cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, este lo hace a través de su servicio que le brinda a la comunidad, a la ciudadanía. Y en este caso lo hace a través de la inspección del trabajo, para lo cual la inspección del trabajo en esta materia o en las demás materias, según corresponda, podrá ejercerla de forma presencial o además también podrá realizarla de forma virtual a través del uso de las herramientas tecnológicas de la información y comunicación en aras de poder dilucidar la controversia, la denuncia o esclarecer los hechos que hayan sido denunciados, ¿no? Luego nos precisa, además de que este cuerpo inspectivo ejercido, valga la redundancia, a través de los inspectores, estos inspectores se encuentran facultados a imponer medidas cautelares
como es el cierre del área o el establecimiento en su totalidad, siempre y cuando se actúe bajo el principio de legalidad. Hay que recordar que habría que ponerse pues en riesgo grave e inminente la vida de los trabajadores. Ya entrando en contexto, debemos precisar algo puntual. Como les decía, se emite la resolución ministerial 1275 del 2021, la cual le dice a la actualidad que aprueba una directiva, ¿no? Ese documento técnico, esa directiva administrativa, resulta ser aplicable para las personas naturales y personas jurídicas, sean del sector público o del sector privado, inclusive a personal con vínculo laboral contratado bajo cualquier régimen o modalidad, y a personas bajo una modalidad formativa, como en este caso los practicantes o del sector público o sector privado, según corresponda a cada uno de ellos. Otra de las cosas que nos señala esta directiva, nos dice, tal como le había precisado al inicio, que el empleador debe garantizar 3 cosas puntuales, nos refiere en la parte preliminar esta directiva. Nos dice, por un lado, nos debe garantizar un ambiente seguro. Para ello deberás verificar que todos los empleados o todos tus trabajadores o todas las personas que se encuentren a la interna estén debidamente vacunados, tanto con primera, segunda dosis y una dosis de refuerzo. Posteriormente, nos dice que debe garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el marco de la Ley 29783. Y posteriormente nos precisa que debe garantizar la organización de un servicio de seguridad y salud en el trabajo en concordancia con el anexo 1 de este mismo cuerpo normativo. Si nosotros leemos de forma integral estas obligaciones, no son otras más que las contenidas dentro del propio reglamento y la misma ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice el principio de prevención? Que debía buscar o prever o disponer las condiciones mínimas obligatorias, es decir, un ambiente seguro de trabajo, condiciones dignas. Pero en este caso está agregando que verifique, pero ¿a través de qué? De que se verifique que todos los trabajadores cuenten con la vacuna. Por otro lado, que se ve el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que garantice la seguridad y salud para los trabajadores. Y ello también se encuentra recogido dentro de nuestra ley. Además, dice la organización del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esto también se encuentra contenido dentro de la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice? Todo empleador debe garantizar la organización de un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, en esta oportunidad, lo que está haciendo es en concordancia con la norma vigente, es decir, con la ley, y además tiene que cumplir con el anexo número 1 del mismo cuerpo normativo, que lo vamos a ver posteriormente. El plan de vigilancia, si es que ya lo tenemos, pues sigue teniendo las mismas particularidades o las mismas peculiaridades. Es decir, es elaborado para todo centro laboral por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y este es aprobado por el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda al tipo de empresa y al número, y en concordancia con el número de trabajadores que tenga, en un plazo no mayor a 48 horas de haber sido recibido este documento. Ahora, si es que a la fecha ya cuento con un plan aprobado y registrado a través del correo pertinente, entonces se tiene que adecuar a la Directiva Administrativa 321, que ha sido aprobada por la Resolución Ministerial 1275. Entonces, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Si hoy a la fecha tienes un plan para la vigilancia en atención a la 972, corresponde que debas actualizar todo a lo que señala esta nueva directiva administrativa. Ahora, ¿qué pasa si solo tengo 4 trabajadores? Mi máximo de trabajadores son 4. Entonces, ¿qué te dice la norma, esta misma directiva? Te dice,
Muy bien, si tienes hasta 4 trabajadores, sea 1, 2, 3 o 4, entonces tienes que ver si es que no te encuentras dentro del Decreto Supremo número 3 del año 98, es decir, si es que no te encuentras dentro de las actividades que realizan alto riesgo. Si no te encuentras dentro de ello, entonces puedes acogerte al plan simplificado del anexo 6, pero te dice que ese plan debe incluir una guía breve de actividades que aseguren el cumplimiento de los lineamientos o disposiciones detalladas en las listas de chequeo de la vigilancia. En este caso, haciendo referencia al anexo 4 y al anexo número 6. Es decir, todo empleador a la fecha resulta tener la obligación de constituir un plan sobre la prevención de la COVID-19. Una vez que se tenga el referido plan, la misma disposición nos dice debe ser remitido al correo empresa@minsa.gov.pe y con ello se declara ante la Autoridad Nacional de la Salud, ante el Ministerio de Salud, que estás cumpliendo con lo que señala la directiva administrativa. Y este plan es puesto a disposición, ¿para quién? Para las entidades fiscalizadoras, sin perjuicio que en el caso de tener un procedimiento inspectivo y se solicite, deba ser acreditado. ¿Por qué? Porque todo centro de trabajo es fiscalizable. Por lo tanto, corresponde, o de acuerdo a lo que nos señala el marco normativo, que este plan para la vigilancia y control y prevención y control de la COVID-19 en el trabajo forma parte de nuestro sistema de gestión. Por lo tanto, puede ser fiscalizado definitivamente por la SUNAFIL o, en adición, en el marco de sus competencias, cada entidad como Servir, OEFA, SUSALUB, gobiernos regionales, entre otras entidades que tengan por función el cumplimiento del mismo. ¿Qué más nos señala? De que este plan, una vez que sea aprobado o actualizado, corresponde ser de conocimiento de todos los trabajadores, a efectos de que se deba prevenir la COVID-19, porque el espíritu de esta directiva o de este cuerpo normativo es que se deba privilegiar la protección de los trabajadores. ¿Qué más nos señala? El artículo 2, como le decía, de la resolución ministerial 448 en la actualidad se encuentra vigente. ¿Y qué cosa hace este artículo? Modificó la resolución ministerial 377, la cual precisaba, pues, anteriormente, que este referido plan debería actualizarse de forma mensual. Sin embargo, esta resolución te dice, vas a modificarte, el plan va a modificarse siempre que se haya añadido una nueva actividad en una nueva fase, cuando se modifiquen los procedimientos obligatorios de prevención de la COVID, como es el caso, la modificación de procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación de los trabajadores. Y esto le precisa que es bajo responsabilidad. ¿De quién? Del empleador, lo sabemos. Él había precisado que existe responsabilidad civil, penal y administrativa. Por lo tanto, corresponde que el empleador cumpla con su rol, con sus funciones propiamente. Además, el plan debe considerar el número de trabajadores que tengo, la nómina de los trabajadores que se encuentran en un riesgo muy alto, mediano o bajo. Las actividades sobre la vigilancia también que se puedan desarrollar también deben estar incluidas y además nos precisa que dentro del anexo 5 se encuentra la estructura del plan que tenemos que cumplir. Ahora, ¿qué nos precisa esta directiva? Nos dice, anteriormente lo denominábamos un lineamiento 1, lineamiento 2, lineamiento 3. Ahora vamos a entenderlo como disposiciones. Y básicamente, si lo vemos por la parte nominal, habría cambiado en la disposición 1. Anteriormente nos precisaba que era limpieza y desinfección. Sin embargo, en la actualidad nos modifica y nos dice, asegura, empleador, ventilación en los centros de trabajo. Las demás disposiciones solo variaron
en el término disposición, delineamiento a disposición. Sin embargo, a la parte interna, no solamente nominal, han variado, lo cual vamos a ver a continuación. En la disposición 1 nos precisa que debes evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes de trabajo. Por tanto, te dice, considera cuáles son los espacios de entrada y salida de aire, el flujo de aire que se tiene a la interna, cuáles son las fuentes de ventilación natural o artificial, entre otras que me permitan coadyuvar a una mejor ventilación dentro del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque si existe una persona que tiene la COVID-19, esto pueda recircular y que el trabajador que se encuentra con doble mascarilla o con una KN95 no resulte ser contagiado. Claro está que hay que considerar que también existe una vigilancia ocupacional que vamos a ver más adelante. Es por ello que la norma le precisa que deben haber ambientes adecuadamente ventilados, sea de forma natural o de forma mecánica. Si es de forma natural, lo que te precisa, tu oficina debe mantenerla con puertas abiertas, ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque vamos a evitar en lo posible el contacto directo o el contacto continuo con las manijas, con el asa, entre otras partes de la puerta, ventanas, según corresponda. De forma mecánica, a través de la incorporación de un aire exterior, que para ello podemos recurrir a extractores de aire para que pueda existir un proceso de recirculación del mismo. Esto es lo nuevo, digamos, a grandes rasgos. Sin embargo, respecto a la disposición número 2, que habla sobre la evaluación de la condición de la salud del trabajador, nos precisa que a la interna de la empresa existe un servicio, que es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y lo que está haciendo con este servicio es, se podría decir entre otros términos, es empoderar el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Le dice, tu servicio de seguridad y salud en el trabajo, tú tienes obligaciones y estas son, debes identificar los riesgos de exposición de los trabajadores. Si un trabajador es de riesgo alto, muy alto, medio o bajo. Además, debes precisar qué puestos definitivamente, imprescindiblemente, deben realizar trabajo presencial, quienes de forma remota y quienes de forma mixta. Además, les precisa que en el caso de que un trabajador retorne o se reincorpore, deben completar las fichas sintomatológicas que se encuentra dentro de los anexos de esta directiva. Cabe precisar que esto puede ser a través llenado y compartido a través del uso de las herramientas tecnológicas, de las TIC. Si bien es cierto, el cuerpo normativo no nos precisa cuál es la frecuencia en la cual deba llenarse esta ficha, corresponde a la gestión de este servicio de seguridad y salud en el trabajo realizar los monitoreos correspondientes, considerando que es como una suerte de una declaración jurada que iría desde los últimos 14 días. Por lo tanto, queda a discrecionalidad del servicio de seguridad y salud en el trabajo, particularmente por el profesional de la salud. Además, nos precisa que el trabajador debe reportar si presenta signos o síntomas de la COVID-19. Vamos a ver un poco más adelante en el por qué habría que incidir sobre este punto. Luego nos dice, si es que existe un caso sospechoso, tendría que el servicio de salud ocupacional solicitar el aislamiento domiciliario o en su defecto referirlo al establecimiento de salud pertinente. Además, nos precisa que es en este caso competente el servicio de seguridad y salud en el trabajo para indicar la aplicación de pruebas de tamizaje. Pero nos precisa que para un diagnóstico definitivo, el trabajador debe ser referido al centro de salud correspondiente para que pueda tenerse la certeza sobre el particular. Otro de los puntos que recoge esta normativa nos dice de que no debe realizarse pruebas serológicas
o pruebas de diagnóstico para definir el alta del paciente. Y además, sobre este mismo punto, nos dicen, ojo, que el alta del paciente no determina su actitud laboral, sino que esto le corresponde al médico evaluar esa actitud para que pueda decir si el trabajador se reincorpora a trabajar según la incapacidad temporal que haya tenido. En este caso, respecto a la COVID-19. Es por ello que no debemos tomar tan a la ligera el hecho en que digan, ya terminé, ya pasé los 14 días, ya regreso a trabajar, o estuve hospitalizado y me dieron el alta clínica, el alta médica, inmediatamente me reincorporo a trabajar, sino que tiene que haber una evaluación médica a través del profesional de la salud o el médico propiamente del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, este servicio de seguridad y salud en el trabajo debe realizar un monitoreo de la salud de los trabajadores. No solamente de los trabajadores que se encuentren de forma presencial, sino también de aquellos que se encuentran en forma remota, de forma mixta y de aquellos con diagnóstico confirmado o en sospecha. Además, debe brindar material e información sobre la prevención de la COVID-19, cuáles son las medidas para la higiene y cuidado en el cual debo privilegiar cuando estoy en épocas o en estado sin labor, ¿no? Cuando estoy en casa. Además, lo que precisa es que en la actualidad, ya se había precisado con la norma anterior, el médico ocupacional otorga o puede otorgar certificado médico, y con ello correspondería o deriva a un aislamiento o a una cuarentena, ¿no? Luego, ¿qué nos precisa? Que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe evitar que las personas realicen labores de manera presencial de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque lo que busca es minimizar la posibilidad de ocurrencia o de contagio de la COVID-19. La disposición número 3 nos precisa algo que ya estaba recogido anteriormente, pero adiciona a otros. En principio nos dice que el empleador es quien asegura puntos suficientes para el lavado o desinfección de manos, pero esto nos dice, hay 3 puntos o 3 ítems que nos dice que debemos observar. En principio nos dice, el empleador debe ubicar al ingreso del centro de trabajo el lavabo, en este caso el punto para lavarse las manos o desinfección de manos o desinfección de manos. Además, recomienda que se publique un mapa en el cual puede identificarse dónde el trabajador puede recurrir para poderse lavar las manos o dónde se encuentran los dispensadores de alcohol en gel en un 70%. Por otro lado, nos precisa que debe existir señaléticas, carteles, que le precisen cómo es el correcto método para un lavado adecuado. Entonces, estas son las pautas que nos trae la disposición número 3. Por otro lado, en la parte de la disposición 4, respecto a la sensibilización, ¿qué nos dice? Tienes que sensibilizar a tus trabajadores en su puesto de trabajo. ¿Respecto a qué? Respecto a cómo prevenir, orientarlo en cómo prevenir la COVID-19. Tienes que orientarlo en las medidas referentes a la vacunación, referente a la ventilación, a un distanciamiento físico y al uso de mascarillas. Además, nos precisa que este uso de mascarillas sería, en principio, por una KN95 o en su defecto, el uso de una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues y una comunitaria. Por otro lado, nos dice de que debe sensibilizarse, en este caso, sobre la importancia de reportar tempranamente la presencia de los síntomas de la COVID-19. Y esto sería para que pueda, en principio, evitar el contagio de la COVID-19 hacia los demás. Pero, asimismo, corresponde que se notifique a tiempo para que puedan tomarse acción sobre el particular y evitar así el deceso o la muerte del trabajador en caso corresponda, ¿no? Y por último, nos precisa que deben informar el empleador
acerca de los beneficios de la vacunación. ¿Qué más nos precisa? Vamos a la disposición 5. La disposición 5 tiene unos puntos particulares propiamente. Nos dicen que en principio se debe privilegiar un trabajo remoto o un teletrabajo, pero hay casos en que no es compatible y por no ser compatible, entonces habría que tomar las previsiones. En el caso de que ocurran reuniones o capacitaciones, estas deben ser virtuales, pero si es que llega a darse o se requiere de una presencialidad, entonces tendrán que darse, pero tienen que ser por periodos cortos, teniendo un distanciamiento adecuado y además lo que señala la norma, que es bajo responsabilidad de quien convoca. Por lo tanto, tendría que privilegiarse un espacio ventilado, que la reunión sea corta, distanciamiento adecuado, y además deban utilizar de forma obligatoria sus mascarillas y no debe proveerse o tenerse lo que es la alimentación en esos momentos. En el caso de gestantes y lactantes, nos precisa que éstas deben realizar un trabajo remoto, de preferencia hasta los 6 meses posteriores al parto. Pero en el caso de que no sea compatible posteriormente un trabajo remoto, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluará si es que corresponde, en este caso, un trabajo mixto o un trabajo semipresencial, según corresponde el caso. Ojo, no estoy generalizando, sino que aquí corresponde una evaluación propiamente. Respecto a los comedores, anteriormente la disposición nos decía 2 metros. En la actualidad, el mínimo es de 1.5 metros. En atención a ello, se exige además que puedan aplicarse otro tipo de controles, como barreras físicas. Para el caso de los que son atención al cliente, también señalaría lo mismo. Asimismo, nos precisa respecto a la prohibición del uso de cabinas o equipos que rocíen al trabajador o al cliente. Esas son las disposiciones que nos precisa sobre esta medida y además nos ha señalado que debe establecerse controles administrativos, como cuál, el distanciamiento de 1 metro, que tengamos un ingreso y salida de manera escalonada para evitar la aglomeración de trabajadores, que se promueva el uso de las herramientas digitales y además que en los medios de transporte que son brindados por los trabajadores se deba portar mascarilla o mascarillas, que son 2, o en su defecto una KN95, y además se prohíbe la ingesta de alimentos. Respecto a este punto, existe un decreto supremo 1171 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que precisa, por ejemplo, que el aforo es al 100%. Sin embargo, lo que refiere es de que este transporte debe utilizar el trabajador la doble mascarilla o una KN95 y deja de forma, digamos, facultativa el uso del protector facial. Además, se restringe la ingesta de alimentos en el vehículo. Por otro lado, se tiene el uso obligatorio de equipos de protección y barreras. En este caso, lo que precisa es de que el empleador debe privilegiar que los trabajadores utilicen de forma correcta los equipos de protección de acuerdo al nivel de riesgo de exposición de los mismos. Que debe exigir que esta mascarilla sea de uso obligatorio. Además, debe colocar puntos de acopio para desechar el material biocontaminado. Entre otras disposiciones, hay que recordar que son 7 disposiciones, tenemos en la disposición número 6 sobre las medidas de protección personal. Y acá nos precisa algo que ya hemos comentado a lo largo de esta ponencia, es que el empleador asegura la disponibilidad de equipos de protección. Además, nos precisa que para los trabajadores considerados medio o de bajo riesgo, deben cumplir con usar doble mascarilla o una KN95. Además, nos precisa que el empleador debe asegurar, o sea, es una obligación,
que se brinde las mascarillas necesarias en cantidad y en frecuencia necesaria o apropiada. Hay que considerar acá que si bien la norma no precisa cuántas mascarillas debes entregar, dice que tiene que ser la cantidad y la frecuencia necesaria de tal manera que pueda evitarse el contagio de la COVID-19. Además, nuevamente reincide sobre la aglomeración de personas, que hay que restringir ello durante la ida o retorno al centro de trabajo en un transporte público. Al trabajador le dice que debe evitar esa aglomeración, ¿no? Y además que utilice de forma permanente la doble mascarilla y o en su defecto, una KN95. La disposición número 7, ¿qué nos refiere? Respecto a la vigilancia de la COVID-19. Y esta vigilancia, ¿por quién es ejercida? Por el Servicio de Salud Ocupacional, y debe realizarse, nos precisa, de forma permanente, sea en el trabajo presencial, remoto o mixto. Además, ¿qué nos precisa? Que esta vigilancia a la exposición a otros factores de riesgo, bueno, que la vigilancia debe darse no solamente a la COVID-19, sino también a otros factores de riesgo, como por ejemplo, ergonómicos, psicosociales, que en este caso, si nosotros nos encontramos en un trabajo remoto, semipresencial o presencial, siempre vamos a estar expuestos a diversos factores de riesgo, o sea, físico, químico, biológico y ergonómico, pero en este caso nos dice, privilegia en principio estos dos ítems, porque nos dice finalmente, entre otros, que resulten estar asociados al puesto de trabajo. No exceptúa las obligaciones del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador finalmente es responsable administrativa, civil y penalmente. Además, nos dice que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple funciones administrativas, preventivas y asistenciales especializadas. Además, debe hacer seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos y confirmados. Esos son lo nuevo que nos trae los 7 lineamientos. Por otro lado, nos dice, ¿qué consideraciones tienes para el regreso al trabajador? Bueno, si este trabajador estuvo en aislamiento social obligatorio y no es ni sospechoso ni confirmado y tiene vacuna completa, entonces, es decir, primera y segunda dosis, incluso un refuerzo, entonces este puede regresar al trabajo. Sin embargo, sabemos que existió un decreto supremo 179 que modificaba otro decreto en su numeral 14.7, donde nos decía, todos los trabajadores a partir del 10 de diciembre hacia adelante van o deben tener el sistema completo de vacunación. Caso contrario, no podrán trabajar. El día de ayer se publica la resolución ministerial 1302, tal como lo precisa justo este decreto supremo 179, que a través de una resolución ministerial, el Ministerio de Salud, en concordancia con el Ministerio de Trabajo, pueden generar excepciones. Y en este caso, lo que hace, dice, desde que ingrese en vigencia hacia adelante, es decir, del 16 hacia adelante, hay que contar 30 días calendarios. Y aquí nos precisa, si tienes un trabajador que es de riesgo bajo de exposición y los servicios que presta deben ser netamente presenciales y durante toda su jornada laboral se encuentra en espacios libres, entonces este trabajador regresa de forma excepcional a trabajar, siempre que su labor no sea compatible con el trabajo remoto. Entonces, de esa forma, el Estado lo que está haciendo es brindar, digamos, una posibilidad para aquellas personas que todavía se encuentran a tiempo de poderse aplicar las dosis de vacunas, puedan realizarlo según en el tiempo que corresponda. Ahora, cabe precisar de que habría que canalizar si existen preguntas sobre esa materia a la entidad competente, y en este caso es el Ministerio de Salud propiamente. ¿Qué otras consideraciones nos tiene la norma para reincorporación?
Nos dice que debe evaluarse siempre el estado de salud previo al reinicio de labores. Además, debe considerarse la evaluación del profesional a través del profesional de la salud cuando un trabajador ha tenido una alta epidemiológica, quien haya sido extendido por un médico tratante. Respecto a lo que es los descansos o digamos el confinamiento, sería aplicado en este caso para pacientes asintomáticos detectados o en su defecto para pacientes con síntomas. Y este es a través de un plazo de 14 días, de acuerdo a lo que nos señala las disposiciones normativas. Por otro lado, nos dice, todos los trabajadores deben recibir un reforzamiento en sus capacidades, en su propio puesto de trabajo, sea de forma presencial o de forma virtual. Ya lo hemos dicho, se privilegia la forma virtual. Sin embargo, en forma presencial podrían darse bajo las condiciones señaladas anteriormente dentro de esta disertación. Respecto a la evaluación de la condición de la salud, nos precisa esto puntual, ¿no? Que la aplicación de pruebas de tamizaje, en este caso, son indicadas solo por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la aplicación de pruebas debe hacerse únicamente para aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles con la COVID-19. Pero adicionalmente nos dice, recuerden que no solamente estas normas son aplicables para tus trabajadores nada más, sino son aplicables para practicantes, visitas, contratistas y proveedores. Además, este plan corresponde que sea integrado como parte de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más nos precisa? Ya vamos ya casi a la recta final de esta disertación. ¿Qué nos dice? Durante el estado de emergencia, los empleadores que no cuenten con un servicio de seguridad y salud en el trabajo o no lo implementaste como empleador, entonces mínimamente aplicas el anexo 1, sin dejar de lado el cumplimiento de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice el nuevo anexo 1? Nos dice, si yo tengo desde 5 a 20 trabajadores en un centro laboral, puedo contratar, en este caso, a un profesional incluso técnico, ¿no? De formación técnica. Podría ser un licenciado, si quieres un médico, pero mínimamente es un profesional de la salud. No necesariamente licenciado en enfermería o un médico. Podría ser un profesional técnico. Respecto a lo que es los centros de trabajo de tipo 2, también precisa sobre otros profesionales y es cuando tienes de 20 trabajadores, tendrías hasta con 20 trabajadores, pero en este caso sería de centros de labores que se encuentren dentro del anexo 5 del Decreto Supremo 03 del año 98, lo cual no ocurría anteriormente. El tipo 1 es considerado para aquellas empresas, para aquellos centros de labores que no se encuentren dentro del anexo 5 del mismo Decreto Supremo referido al SSTR o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. De los 21 hasta los 50 trabajadores se considera un tipo 3 de centro de trabajo, para lo cual necesitas otro profesional de la salud, ya lo hemos dicho, hay una tabla en la cual nos va a precisar cuál es el tipo de profesional que corresponde. Para los tipo 4, para los centros de tipo 4, cuando tengo de 51 a 100 trabajadores, corresponde licenciado en enfermería. Si tengo de 101 a 500 trabajadores, corresponderá un médico ocupacional y un licenciado en enfermería. Y cuando tengo más de 500 trabajadores, aplicaría lo mismo. Muy bien, esto es lo que señala el referido anexo 1. La estructura del plan en realidad no ha variado, pero nos refiere, pues, como datos principales que se debe incluir la identificación plena del empleador, su número de RUC, la dirección donde se encuentra, tanto región, provincia y distrito, si es que tiene varios centros de labor, los datos de los responsables de seguridad y salud en el trabajo, la nómina de los trabajadores, que tengan sus apellidos, qué tipo de régimen laboral, si es 728, K, 276, el tipo de documento de DNI,
que en este caso es DNI, número de documento, la modalidad de trabajo, y así sucesivamente. Posteriormente nos precisa respecto a lo que es la responsabilidad de cumplimiento del plan. Y aquí habría que agregar cuál es la responsabilidad del empleador, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los trabajadores, así como la asignación del presupuesto y los procesos para la adquisición de los insumos, como el procedimiento que se haya esclarecido a través de un flujograma para el regreso y reincorporación del trabajador y finalmente la lista de chequeo o checklist de la vigilancia. Esto sin perjuicio que a la hora de ser registrado o acreditado deba contar con el documento que firma el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Que en este caso hablamos de en este caso estamos hablando de la aprobación del plan mediante un acta respectiva. Muy bien, eso es cuanto tengo que precisarles. Les recuerdo que pueden activar su casilla electrónica. Asimismo, se cuenta pues con Verifica tu Chamba. En este caso es un aplicativo que tiene la SUNAFIN, en el cual puedes verificar si que te encuentras registrado en planilla. Tenemos un aplicativo referido al autodiagnóstico en el cual podrás evidenciar si es que te encuentres, qué tanto has cumplido en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y es por ello que tú puedes ingresar con tu número de RUC y aplicarte este autodiagnóstico. Ojo que esto es una ayuda para el empleador para que pueda saber en qué mejorar. Muy bien. Eso ha sido todo lo que tengo que compartir con ustedes. Me han pasado un par de preguntas que vamos a absolver. Nos dice Gina Espinosa, ¿hasta cuándo la empresa tiene plazo para actualizar su plan de vigilancia? Gina, al respecto, la norma no nos ha puesto un plazo, pero se sobreentiende que a partir del día siguiente, es decir, desde que entró en vigencia, corresponde a la aplicación de este plan. Por lo tanto, debes actualizar a la brevedad posible tu referido plan. Con respecto a la toma, dice Aymara, ¿no? Dice M. Aymara. Con respecto a la toma de temperatura y saturación de oxígeno, esta debe quitarse del plan de vigilancia. A ver, si bien es cierto, la norma no nos habla de temperatura o de toma de temperatura, ya esto queda a discrecionalidad del en este caso del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para hacer los controles respectivos, considerando que esa directiva sí precisa, por ejemplo, en el anexo 4, tomas de temperatura, para realizar una vigilancia propiamente adecuada, ¿no? Pero como repito, esto es parte de un proceso o que se encuentra dentro de un seguimiento específico. Es por ello que se debe trabajar insistentemente en que el trabajador deba reportar a tiempo alguna sintomatología respecto a la COVID-19 para evitar el contagio de las demás entidades. Ivec PD nos dice, con la derogación de la RM 972, ¿bajo qué norma me debo basar para conocer a los trabajadores que son del grupo de riesgo? Corresponde, estimada Ivec, en este caso que el propio Ministerio de Salud deba determinar quiénes son en base a sus directivas, en base a sus cuerpos normativos que pueda emitir propiamente. Te sugiero, en este caso, que puedas hacer una consulta escrita al referido ministerio para que pueda precisarte sobre este particular. Nos dice María del Valle, ¿en cada cuánto se aplica la ficha sintomatológica? ¿Diario, semanal o quincenal? La norma no lo precisa, salvo que existe una norma sectorial que sí te obligue de forma semanal. A la fecha no existe de forma general un mínimo, una frecuencia para que puedas aplicar, en este caso, la ficha sintomatológica, sino que ya quedaría a discrecionalidad del servicio médico para que pueda señalar cada cuánto tiempo va a tomar esta ficha. Hay que recordar que esto es parte de un seguimiento
de una evaluación, de un monitoreo respecto a la vigilancia de la salud ocupacional. César Anderson nos dice, con respecto a la actualización del plan presentado en su momento, ¿debo volver a mandar el actualizado o solo actualizarlo y que el comité lo apruebe? Correspondería en este caso, si bien la norma nos precisa que debe actualizarse, corresponderá que el propio Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe evaluar los cambios y posteriormente, a través de un acta, ser remitido a la entidad competente, en este caso a través del correo de empresa@minsa.gov.pe. Dice Luis Marisol Vilches, con la nueva directiva para el plan, las normas sectoriales se encuentran vigentes. Hay que entender algo puntual. Una cosa es una regla general y una cosa es tener una regla específica. En este caso, una específica sectorial. Si yo tengo una norma general y una norma específica, debo basarme en la norma general y a la norma específica. Por lo tanto, las normas, en tanto no cambien específicas, permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, salvo disposición en contrario sobre esta materia. Yu Castillo nos dice, si no se presentó el plan, ¿se puede presentar ahora y habría multa? En realidad no se ha previsto, vamos a suponer que no iniciaste labores, te sugiero que lo presentes a la brevedad, porque si tienes un procedimiento inspectivo te sancionarían por ello. Karen Rocha Olazabal nos dice, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer las pruebas de tamizaje? Lo señalé dentro de la ponencia, estimada Karen. Es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo quien determina el tema de las pruebas. Ahora, nos precisa también que estas pruebas de tamizaje se realizan a personal sospechoso. Ojo que hay que revisar bien este cuerpo normativo, no es de que vamos a realizar un tamizaje directamente a todos los trabajadores, ¿no? Sino que el Ministerio, a través del Servicio de Seguridad, será quien se determine ello. Dice Miriam Ojeda Porras, con esta nueva directiva, ¿las gestantes podrán laborar hasta que den a luz? No, aquí lo señalé dentro de la ponencia. Lo que precisaban era un trabajo remoto. Tendrías que revisar. Ojo que hay también una ley que protege frente a la COVID-19 a las gestantes y aquí le exige que exista un trabajo prioritariamente remoto y ahora con esta directiva dice que debe realizar un trabajo remoto y hasta 6 meses después del parto, dice, ¿no? Como máximo. Pero habría que considerar las evaluaciones propiamente de cada caso en particular. Hay que ver el médico que corresponda. Paulo Alba Preciado nos dice, ¿qué pasa si la madre lactante cumplió 6 meses y su trabajo es de medio riesgo? ¿Puede regresar al trabajo presencial y está vacunada con sus 2 dosis? En este caso también lo recoge la norma. Justo dentro de ese párrafo, dice que será finalmente el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo quien deba privilegiar en principio el trabajo remoto. De no ser compatible con el trabajo remoto, puede buscar una semipresencialidad y como última instancia de forma presencial. Pero eso va a depender de las evaluaciones propiamente del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. A ver, ¿qué más nos señalan? Y como última consulta que nos han enviado, Lorena Cabero Sarmientos nos dice, el protector facial es considerado como una barrera física para quienes atienden al público y tienes que estar necesariamente interactuando con los clientes. Bueno, en este caso, en efecto, es una barrera física, sin embargo, es un equipo de protección personal y en este caso ya quedaría a discrecionalidad de la evaluación correspondiente para poder determinar el uso de los mismos. Hay que recordar que incluso estando para la parte vehicular queda como recomendación el uso de estos equipos de protección, ¿no? Bueno, eso sería cuánto tengo que brindarle a ustedes como parte de conocimiento. Muchas gracias por estar en esta disertación y les insto a que deban cumplir con las disposiciones normativas y que tengan una excelente tarde. Cuídense.